vamos a aventarnos un clavado en la Escritura. Vamos a recorrer la palabra de Dios para poder aprender. Di conmigo, aprender. Hoy comenzamos la serie Los 12 desiertos. Conforme Dios empezó a hablar a mi corazón este tema, ¿verdad? El miércoles te comenté que hoy íbamos a comenzar la serie. Hoy vamos a ver solamente la introducción del tema. Pero Dios ponía en mi corazón esto. Una vez por año vamos a estar compartiendo este tema, porque creo que va a ser de mucha edificación y mucha bendición para ti. Definitivamente el próximo año, cuando estemos compartiendo esto, para ti será un recordatorio, pero evidentemente habrá un poquito más de gente, medianamente más o mucho más, no lo sé, o quizás seamos los mismos, pero si hay un poco más o el número que Dios quiera, ellos aprenderán y para nosotros será un recordatorio, ¿verdad? Y después de esta enseñanza, de estos estudios, vamos a saber el porqué de muchas cosas, el para qué, el qué propósitos Dios tiene en nuestras vidas, ¿verdad? Pero vamos a comenzar. Nosotros podemos estudiar todo el Antiguo Testamento y que es un material muy vasto que ilustra la verdad del Nuevo Testamento. Vamos a Romanos capítulo 15, por favor. Romanos capítulo 15, versículo 4. Es importante que traigan su libreta de anotaciones, ¿verdad? Para que estén anotando. Vamos a ver muchos conceptos, hoy vamos a aprender muchas cosas. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, refiriéndose al Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué se escribieron? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Di conmigo, esperanza. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículo 5. Dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Aquí mismo en Hebreos capítulo 8, versículo 5, dice: los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira y haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Di conmigo, conforme al modelo. Entonces podemos entender que todo el Antiguo Testamento es un modelo de lo que sucedería, que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, dice el apóstol Pablo, es sombra de lo venidero, para la gloria postrera, para la gloria que está viviendo la iglesia de Cristo. Hebreos capítulo 9, una hojita adelante. Hebreos capítulo 9, versículo 23, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, ¿verdad? En aquel tiempo con sacrificio de animales y ahora con fruto de labios de alabanza, ¿verdad? Ahora, es un tipo de la iglesia en el Antiguo Testamento el caminar de Israel, pero en especial cuando Israel caminó cuando Dios lo trajo por el peregrinar en el desierto, Dios trató con Israel para lograr que conquistara la tierra prometida. El propósito del trato de Dios con Israel en el desierto fue que pudieran conquistar la tierra prometida. Y siendo de esta manera figura para nosotros y de la manera que Dios logra que nosotros podamos poseer nuestra herencia, prefigura de la tierra prometida. Los tratos que Dios tiene con nosotros, recuerda, uno de las 7 relaciones básicas del alfarero, con los tratos personales. Los tratos personales son para volvernos dóciles a la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos entender la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios la podemos entender con paz y podemos hacer la voluntad de Dios con reposo. Necesitamos paz y reposo como virtud del Calvario, como obra de Cristo para la iglesia en la cruz del Calvario. Y de esta manera, cuando tú y yo estudiamos el Antiguo Testamento, Dios nos da claridad para lo que estamos viviendo en nuestra vida, para que de esta manera, escúchame, podamos conquistar
nosotros. Yo te pregunto, ¿cuántos tienen promesas de parte de Dios? Ahora, ¿cuántas de ellas no se han cumplido? Bueno, la prefigura para el pueblo de Israel es pasando el desierto, entrar en la tierra prometida. La figura para nosotros es pasando el desierto, conquistaremos las promesas que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 10, y vamos a leer a partir del versículo 1. Primera de Corintios 10, 1 dice en adelante: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y quiero que pongas especial énfasis porque ahorita vamos a ir estudiando más adelante. El versículo 2, y todos, ¿cómo dice? Todos en Moisés. Escúchame, aquí te habla de ¿cuántos bautizos? 3. El bautismo de Moisés, o en Moisés, el bautismo de la nube y el bautismo del mar. Ahorita vamos a explicar eso más adelante. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era... Vamos a ver también el alimento en el desierto, el maná y el agua. Y todos bebieron, bueno, el versículo 5, pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Los pecados del pueblo de Israel durante el desierto fueron hechos para que tú y yo no caigamos en lo mismo. Son ejemplo para nuestra vida, para que dice el apóstol Pablo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Recuerdas? Dios trae un juicio por pecado, y en medio del juicio a un tipo que no pensaba, porque se ve lejos que no pensaba, a causa de la fornicación, habían muerto 5,000. Y en medio del juicio va con una madianita, se mete con ella. Dice la Biblia que se levanta ovnis, y dice que toma una lanza y los atraviesa a los dos. Y en la ira de ovnis se calmó la furia del Señor. Fue a lo que se refiere aquí el apóstol Pablo cuando murieron 23,000. Dice el versículo 9: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron, perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, cuando tú y yo estudiamos el Antiguo Testamento, cuando tú y yo estudiamos el peregrinar del pueblo de Israel, es un reflejo de nuestra vida. Es un reflejo para que tú y yo no cometamos los mismos errores, los pecados que cometió el pueblo. Y si tú analizas los pecados que menciona Pablo, después los vuelve a repetir en los frutos de la carne, para que tú y yo podamos crucificar nuestra carne y no vivir en el pecado que vivió el pueblo. Ahora, el apóstol Pablo hace una clara referencia de lo que aconteció, y que esto que aconteció al pueblo es para nuestra enseñanza, para evitar el mal que hicieron ellos, para que tú y yo lo consideremos, estemos firmes y no caigamos. Di conmigo: considerar, estar firme y no caer. Ahora, ¿qué es la firmeza? Firmeza es lo que tiene un edificio con un buen fundamento, es decir, lo que debemos tener como creyentes para permanecer siempre en la voluntad de Dios, sin fluctuar, lo cual se refiere a los principios divinos que nos deben sustentar, siempre estando cimentados en la roca inconmovible que es Cristo. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 4 al 15. Efesios capítulo 4, versículo 4 en adelante. Dice: un cuerpo y un espíritu,
como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Esto es el ministerio quíntuple. A fin de perfeccionar. ¿Para qué Dios edificó los 5 ministerios? Para edificar. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, hay 3 virtudes que nos establecen en Cristo. Hay 3 virtudes que nos establecen sobre Cristo como el verdadero y único fundamento de la iglesia. El único y verdadero fundamento de la iglesia es Cristo, pero hay 3 virtudes que nos establecen sobre Cristo. Vamos primero a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro que el que está puesto, el cual es. ¿Sí están ahí? Porque nadie puede poner otro que el que ha sido puesto, que es Cristo. Entonces entendemos que el fundamento de la iglesia, ¿quién es? Cristo mismo. Sobre quien la iglesia va a crecer, sobre quien la iglesia va a ser edificada. Recuerda que Jesús le dijo a Pedro, de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta petra, edificarás mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas de la muerte no prevalecerán sobre ella, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las virtudes? Escúchame, vamos a comenzar. ¿Cuáles son las virtudes que nos establecen sobre el fundamento que es Cristo? Bueno, número 1 es el amor, número 2 es la esperanza y número 3 es la fe. Los fundamentos, las virtudes que nos establecen sobre Cristo son el amor, la esperanza y la fe. Aquí mismo en 1 Corintios capítulo 13, gracias Jairo, capítulo 13, versículo 13, dice: y ahora permanecen Entonces, escúchame, lo que permanece en la iglesia, las 3 virtudes que nos establecen sobre Cristo es la fe, la esperanza y el amor. Y Cristo lo estableció en sus discípulos, estos tres virtudes. ¿Dónde los estableció? ¿De qué manera los estableció Cristo? Bueno, los estableció en 3 aposentos. Ya hablamos 3 virtudes: fe y amor. Y Dios, Cristo lo reveló. Di conmigo, lo reveló. Es decir, nos abrió el entendimiento, es decir, nos abrió los ojos. Lo abrió en 3 aposentos, en 3 lugares altos, en 3 aposentos altos. Número 1, en el aposento alto de la Pascua. Esto está en Juan capítulo 13 al 17. El aposento alto de la Pascua está en Juan 13 al 17. Después el Señor nos habla en el aposento alto de Pentecostés. Esto es en Hechos capítulo 2. Y finalmente en el tercer aposento alto, en el aposento alto de Troas, que es en la ciudad de Troas. Esto está en Hechos 20, 6 al 12. ¿Se acuerdan de Troas? ¿Se acuerdan la historia? Pablo estaba predicando, ya era muy de madrugada, porque dice la Biblia que estaba predicando toda la noche hasta el amanecer, y de repente uno se durmió, ¿se acuerdan? Se cayó y se murió. Después Pablo bajó, oró por él, lo resucitó y todos felices y contentos. Entonces, esto me da una esperanza aparte de todo a mí. Si con Pablo se durmieron,
Imagínense conmigo. Pero ya saben, nos vamos a ir a una segunda planta y si se caen, yo voy a intentarlo resucitar, ¿verdad? Pero vamos a esperar. Entonces, escúchame. Las 3 virtudes se establecen en 3 aposentos. ¿Vamos bien? 3 virtudes: fe, esperanza y amor. Se representan, el Espíritu Santo, Cristo nos lo revela en los 3 aposentos. El aposento alto de la Pascua, que simboliza el amor. El aposento alto de Pentecostés, que simboliza la esperanza. Y el aposento alto de Troas, que simboliza la fe. Estas 3 virtudes, en los 3 aposentos, cada una tiene elementos que tenemos que aprender. Ya los aprendimos: fe, esperanza y amor. El amor en el aposento de la Pascua, la esperanza en el aposento de Pentecostés y la fe en el aposento de Troas. Ahora, ¿qué nos enseña el amor? ¿Cuáles son los elementos del amor que nos revela el aposento alto de la Pascua? Número 1, la sumisión al señorío de Cristo. ¿Qué es esto? Que en tu vida y en mi vida el que decide es Cristo. La medida en la que tú y yo vamos creciendo como cristianos, la medida que tú y yo vamos creciendo como hijos de Dios, es en la medida que tú y yo renunciamos a nuestra carne para que el Señor sea el que decide nosotros. El texto que a mí me encanta, Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Número 2, el dar de Cristo. Cuando estudiamos el aposento alto de la Pascua y nos habla de la virtud del amor, nos va a hablar del dar de Cristo. Y cuando hablamos del dar de Cristo, tiene que ver con la obra que hizo en la cruz del Calvario por la iglesia. Con la obra que hizo en la cruz del Calvario por la iglesia. Él se dio por la iglesia. Y lo que nos corresponde a ti y a mí como cristianos, por lo menos, es vivir en santidad, vivir en rectitud y vivir en obediencia por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Número 3, el amor también nos va a enseñar a llevar el vituperio de Cristo. Ahorita te voy a decir por qué estoy enseñando todo esto como introducción a los 12 desiertos, ¿verdad? Esto solamente es la introducción para los 12 desiertos. Número 3, el amor nos va a enseñar también a llevar el vituperio de Cristo. Es decir, vamos a leer a lo largo de todo el Nuevo Testamento los padecimientos que tuvo Pablo a causa de Cristo. Hoy en día, por nuestra situación, ¿verdad?, legal, nosotros aquí en este estado poco sufrimos por el Evangelio. Realmente, ¿qué? Burlas, ¿no? ¿O qué más? Ahorita pasaron los fulanos en la primera reunión y estaban ahí que va. A mí ganas sí no me dieron de sacar una. ¿De qué te estás riendo? Pero bueno, los dejé que fueran el pan. Es todo. Pero por ejemplo, podemos ver en Medio Oriente el grupo extremista Hamas, así se pronuncia, Hamas. Está dando lo equivalente a $1,000 en su moneda a los que entreguen a pastores para matarlos. En Nigeria, la semana pasada, un grupo islámico sobre un pastor cuando iba saliendo de su iglesia, al terminar la reunión, vaciaron un bote de ácido en su cara y toda esta parte quedó desfigurada del pobre hermano. Bueno, él va a tener una recompensa. Gloria a Dios. ¿Ah? Porque antes de que venga Cristo, la mayoría van a morir. ¿Estamos de acuerdo? Si no es que Cristo nos sorprende y no todos moriremos, dice la palabra. Pero está escrito para los hombres. Pero hay otros que tienen una forma diferente de morir, que son los mártires. Dice, los que han muerto en Cristo, de sus obras, han descansado. Entonces, tú y yo tenemos una responsabilidad en el amor, llevar el vituperio de Cristo. Ahorita lo estoy mencionando. Cuando terminemos la serie de los 12 desiertos, voy a enseñar con más profundidad en la Biblia estos temas, ¿ok? Número 4, en el aposento del amor, la unidad con Cristo. Cristo y nosotros, di conmigo, Cristo y yo. Escúchame, no podemos estar separados. Tenemos que estar unidos. Jesús dijo, porque yo soy la vid y vosotros, y fuera de mí.
La unidad con Cristo implica lo que dice Hebreos, que somos transformados cada día como viendo un espejo a la misma imagen del Hijo. Cada día aquí tú y yo nos tenemos que parecer más. Tú y yo tenemos que reflejar cada día más a Cristo. No es fácil, pero por eso está en el aposento del amor. Porque cuando tenemos una revelación del amor de Dios, podemos estar en unidad con Cristo. Cuando tenemos una revelación del amor verdadero de Cristo en nuestras vidas, vamos a dar como fruto a Cristo. Número 2, el aposento alto de Pentecostés, que nos habla de la esperanza. ¿De qué nos habla la esperanza? Número 1, el principio de no apresurarse. Di conmigo, no puedo apresurarme. Cuando sucede algo, lo primero que queremos hacer es correr. Lo primero que queremos hacer es huir. Lo primero que queremos hacer es movernos en nuestras fuerzas. Pero recuerda cuando Jesús se fue, cuando fue a la diestra del Padre en la ascensión, Jesús les dio una instrucción a sus discípulos. ¿Recuerdas? Les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto, hasta que sean investidos del Espíritu Santo. Ellos estaban emocionados. Imagínate, Cristo había resucitado, Jesús ya se había revelado a Pedro, Jesús ya se había manifestado a Pedro, lo había restaurado, lo había sanado en su interior, ya se había manifestado a sus discípulos, a más de 70 en una ocasión, a muchos más se había manifestado el Señor. Pero Jesús les dio una instrucción, no se vayan de Jerusalén. ¿Y qué es lo que queremos hacer nosotros? Movernos de aquí para acá, movernos de aquí para acá, movernos, hacer y actuar en nuestras fuerzas. Un principio, escúchame, es no apresurarnos, es esperar en Dios. Si yo te dijera, ¿cuántos quieren vivir en la voluntad de Dios? Levanten la mano. Todos. Pero no hacemos nada para vivir en la voluntad de Dios. Yo te dije, necesitamos para entender la voluntad de Dios necesitamos paz. Y para movernos en la voluntad de Dios necesitamos reposo. Lo primero en la esperanza es no apresurarse. Número 2, en la esperanza, en el aposento de Pentecostés, el Espíritu Santo nos va a hablar acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, la palabra de Dios dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero en Hechos capítulo 2 nos habla del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la mayor evidencia de estar lleno del Espíritu Santo? No es hablar en lenguas. La mayor evidencia de estar lleno del Espíritu Santo es que tú y yo reflejemos a Cristo. Que tú y yo reflejemos a Cristo con nuestro testimonio. Esa es la mayor evidencia de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál es la segunda manifestación ahora sí? Las lenguas. El hablar en lenguas. Esa es el tercer aspecto en la esperanza, en el aposento alto de Pentecostés, el hablar en otras lenguas. Dice Hechos capítulo 2, y vino el Espíritu Santo de repente, di conmigo de repente, y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Número 4, cuando estás en paz, en reposo en el Señor, estás lleno del Espíritu Santo, ahora puedes entrar en el cuarto aspecto, testificar con poder. La iglesia necesita testificar con poder. La iglesia necesita hablar de Cristo con poder. La iglesia necesita hablar de un Cristo vivo, no de un Cristo muerto, no de un Cristo apático, sino de un Cristo vivo, que siga haciendo milagros, que siga haciendo prodigios, que siga haciendo maravillas, que siga haciendo señales, que Dios sigue hablando a su pueblo. Por eso es necesario que tú y yo podamos hablar con poder la palabra del Señor. ¿Verdad? Hablamos amor, esperanza, fe, en el aposento alto de Troas. Cada uno de los aspectos que más adelante voy a enseñar, que estamos mencionando ahora, son herramientas, di conmigo, en el desierto. ¿Qué pasa si un electricista va a hacer su chamba y se le olvida sus pinzas de electricista? ¿Qué pasa? ¿Se va a complicar horrores, sí o no? Bueno, lo que estamos viendo ahorita son enseñanzas, son herramientas para cuando tú y yo vayamos al desierto. Pastor, ¿usted me va a llevar al desierto? No, amigo, el Espíritu Santo te va a llevar al desierto. Por eso vamos a ver los 12 desiertos. Porque después de que estudiemos los 12 desiertos, vas a decir, yo estoy en este desierto. Por eso me está pasando esto. Por esto estoy viviendo esto. Con razón. Ya decía yo. Bueno, sigamos. Número 1 en fe. Fidelidad del pastor. Habla del ministerio.
tanto de Cristo para la iglesia como del pastor en esta tierra, ¿verdad? La fidelidad del pastor. ¿Cuál es el trabajo del pastor? ¿Cuál es el trabajo del pastor aquí en la tierra? En este caso soy yo el pastor. ¿Ah? Dos cosas. Bueno, tres. La palabra y la oración y velar por las almas. La palabra. ¿Ustedes tienen un pastor que esté al pendiente de la palabra y de la oración o no? Porque a veces uno de pastor se llena de tanto trabajo. Para acá, para allá, para acá, para allá. Y perdemos un tiempo valioso para dedicarlo ¿en qué? En la oración y en la palabra. Ahora, número 2. El segundo aspecto que nos va a enseñar la fe es la gracia. Di conmigo, gracia. Gracia es un regalo inmerecido. Gracia es el poder que nos habilita para hacer lo que nuestras propias fuerzas no podemos hacer. Eso es gracia. Por gracia sois salvos. Es decir, cuando estamos en la fe, dice la Biblia, sin fe es imposible. Y el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Número 3. En el desierto también vamos a necesitar fe invencible. Vamos a necesitar. En medio del desierto, vamos a ser honestos, amados. En medio del desierto podemos pasar una situación terrible y lo primero que es atacado en nuestro corazón es la fe. Porque cuando pasamos por el desierto, lo primero que preguntamos, lo más natural en nuestra carne es: ¿dónde está Dios? Cuando nuestro hijo se nos enferma de algo grave, cuando pasamos una situación terrible en el matrimonio, cuando pasamos una situación terrible en la familia, los hombres con nuestra esposa, las mujeres con su esposo, y lo primero que viene al corazón, la semilla del enemigo es: ¿dónde está Dios? Por eso, en medio del desierto, tú y yo necesitamos una fe invencible. Y la fe invencible viene solamente a través de la impartición del Espíritu Santo, del don de fe de Corintios 12. Número 4. Aprecio de las ovejas por el pastor. ¿Tú aprecias a tu pastor? ¿Seguro? No se les ve muy convencidos, ¿eh? Ahora, si tú aprecias a tu pastor, lo vas a cuidar, ¿sí o no? Si tú aprecias a tu pastor, vas a ir a Liverpool y le vas a comprar unas camisas. Tallas extras, por cierto. Si tú aprecias a tu pastor, lo vas a cuidar, vas a orar por él. Lo de las camisas no se crean. Bueno, si Dios toca a alguien, pues lo sabe más. Abraham, hacia Las Vegas, no te olvides de tu pastor, por favor. ¿Va? Ya sabes mi talla, andamos muy parecidos. Vas a orar por él, lo vas a defender. No porque el pastor necesite quien lo defienda, sino porque amas a tu pastor. No vas a permitir que nadie hable de él, y menos tú vas a hablar mal del pastor. Eso se llama aprecio de las ovejas por el pastor. Porque es una retribución. Di conmigo, retribución. ¿Ustedes creen que lloro por ustedes? Yo sé que a muchos de ustedes les han pasado cosas y de repente el Espíritu Santo les da entendimiento. Haz que el pastor está orando por mí. Algo, detalles que Dios hace. Porque nosotros, mi esposa y yo, todos los días oramos por ustedes. No es en la mañana: Señor, te pido por todos los miembros de la iglesia. No. Por nombre, por familias. Y cuando no vienen por primera vez o segunda vez y no sabemos el nombre: Señor, la familia que se sentó al lado, Señor, te pido que y empezamos a orar uno por uno. Todos los días, todos los días. Entonces, en la fe, Dios va a desarrollar en el corazón de las ovejas aprecio, amor por el pastor. Ahora, escúchame. El apóstol Pablo toma la figura de Israel y les muestra que antes de salir a los desiertos, Dios equipa al pueblo. Empecemos ahora sí con lo profundo, ¿va? Ahorita nomás vimos así de cuánto un pan, ¿no? Ahora sí va
lo más sustancioso. Dios equipó al pueblo con 3 bautismos, uno para el espíritu, uno para el alma y uno para el cuerpo. Ya leímos donde dice que en Moisés el pueblo de Israel fue bautizado, recuerdan que lo leímos, en la nube también y en el mar. Ahora, ¿qué representan los 3 bautizos? ¿Verdad? Los bautizos que todo cristiano, que todo discípulo debe recibir para poder caminar con Dios. Número 1, el bautismo en Moisés. El bautismo en Moisés es la prefigura, que prefigura el nuevo nacimiento espiritual. Es decir, cuando fuimos bautizados en Cristo como nuestro Salvador. Es decir, cuando venimos a Cristo, recibimos a Cristo, la sangre de Cristo nos lava, la sangre de Cristo nos limpia. Gálatas 3:27. ¿Estás ahí? Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Quién ha sido bautizado en Cristo? Levante la mano. Todos levanten la mano. Todos los que tienen a Cristo en su corazón y han nacido de nuevo, hemos sido bautizados en Cristo. Recuerden, bautismo significa sumersión. Hemos sido sumergidos en la sangre de Cristo. Número 2, el bautismo en la nube. El bautismo en la nube es prefigura del bautismo del alma, es decir, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos provea, nos guíe y nos proteja. Para que el Espíritu Santo nos provea. ¿Cuántos necesitan que el Espíritu Santo los provea? ¿Cuántos necesitan que el Espíritu Santo los guíe y los proteja? Amén. La iglesia necesita tener el bautismo del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Dice, Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces es necesario que nosotros recibamos el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, número 3, el bautismo en el mar. Ya hablamos el bautismo en Moisés, el bautismo en la nube, el bautismo en el mar. El bautismo en el mar prefigura el bautismo en agua, que el creyente recibe para iniciar su camino de discipulado, y es sumergido en agua por un ministro para testimonio de su fe. Esto está en Hechos capítulo 10, versículo 44 al 47. Lo puedes leer en tu casa. Ahora, ya hablamos las 3 virtudes esenciales, ¿verdad? Fe, esperanza y amor. O amor, esperanza y fe. En los 3 aposentos altos: el aposento alto de la Pascua, que es el amor; el aposento alto de Pentecostés, que es la esperanza; y el aposento alto de Troas, que es la fe, ¿verdad? Ahora ya hablamos de los 3 bautismos. Ahora vamos a hablar, escúchame, de la provisión durante el desierto. Ya hablamos de armas, de herramientas. ¿Vamos bien? Ahora vamos a hablar de la provisión en el desierto. Dios proveyó 2 viandas en el desierto. 2 provisiones diarias. Número 1, el maná, o pan que descendió, o el pan del cielo que Dios enviaba cada día. El maná simboliza la palabra de Dios que nutre, di conmigo, que nutre nuestro nuevo hombre. A medida que tú y yo leamos la palabra, nos vamos a nutrir y nos vamos a poner más fuertes. Juan, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 58 al 63, dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron.
El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús que en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son vida. Cuando leemos la palabra, tú y yo nos vamos a nutrir. Cuando leemos la palabra, vamos a estar comiendo vida. Yo te pregunto, ¿quién quiere comer muerte? Pues sigamos alimentándonos del mundo. Y estamos alimentándonos de muerte. Pero cuando leemos la palabra, estamos siendo alimentados de vida. Y vida en abundancia, ¿verdad? La segunda vianda, el agua que brota de la peña que le seguía, la cual el apóstol Pablo es muy claro y dice que es Cristo. Entonces la peña, el fluir del agua, simboliza la obra del Espíritu Santo en nosotros. La obra del Espíritu Santo en nosotros. Juan capítulo 7, un capítulo adelante. Juan capítulo 7, versículo 38 al 39 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Amén. Ya hablamos de las tres virtudes: fe, esperanza y amor. Ya hablamos de los tres aposentos: Pascua, Pentecostés y Troas. Ya hablamos, ¿verdad?, de los fundamentos de los tres aposentos. Ya hablamos de los dos alimentos. Ahora sí, escúchame, bien equipados y con la provisión necesaria, el pueblo fue conducido por los desiertos, siendo disciplinado por Dios para después conquistar la tierra prometida. Dios trajo disciplina al pueblo para que el pueblo pudiera conquistar la tierra prometida. Éxodo 13, versículos 17 y 18, dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Ahora, Deuteronomio 8, versículo 1. Deuteronomio 8, versículo 1 dice: cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os he ordenado hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entres y poseas la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca del Señor. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndoles. Amén, amén y amén. Ahora, del mismo modo, escúchame, del mismo modo, Dios nos mete en circunstancias difíciles. De la misma manera, Dios permite que pasemos por circunstancias difíciles. ¿Para qué? Para lograr cambios en nosotros que nos permitan ser vencedores y podamos poseer lo que Dios nos ha prometido. Otra vez, del mismo modo que Israel pasó por el desierto, Dios permite que pasemos circunstancias difíciles para lograr cambios en nosotros que nos permiten ser vencedores.
para que poseamos lo que Dios nos ha prometido. Durante 40 años Dios hizo peregrinar al pueblo de Israel por los desiertos, por 12 desiertos. Fueron 43 jornadas en 12 desiertos. Y podemos aprender de todo lo que ellos pasaron para entender lo que tú y yo estamos pasando. Y el por qué, escúchame, y el por qué. De modo que cooperemos con Dios y nos dispongamos a recibir sus tratos personales, de modo que seamos establecidos y podamos heredar todo lo que tiene reservado para su iglesia, para la iglesia de vencedores. Ahora, ¿cuál es el propósito del desierto? Yo te pregunto, ¿cuántos hemos pasado desierto? Todos. ¿Cuántos estamos en un desierto? ¿Cuál es el propósito del desierto? Deuteronomio 8:15. Estamos terminando. Deuteronomio 8:15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para postrer, ¿qué? Es el plan de Dios. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal. Pero cuando pasamos la situación difícil, todos nos quejamos. Cuando pasamos la situación difícil, todos lloramos. Cuando pasamos la situación difícil, todos queremos correr. Pero cuando tengamos un entendimiento de la palabra, escúchame, amado, cuando tengamos un entendimiento de la palabra, esto va a cambiar, porque vamos a entender el para qué de tantas cosas en nuestra vida. Ahora, entremos en la parte final. De todos los que salieron de Egipto, escúchame bien, de todos los que salieron de Egipto, ¿cuántos adultos entraron solamente? ¿Ah? Bueno, les dije ayer que 3, pero ustedes... La mayoría solamente menciona ¿cuántos? ¿A 2? ¿A Josué? Pero fueron 3. Estamos hablando que son 3 aposentos, son 3 virtudes, son 3 los que entraron, prefigura para nosotros también de fe, esperanza y amor. El primero es Josué. Como el pastor sucesor de Moisés, es una figura clara del amor, pues sabía de la dureza y de la rebeldía del pueblo, pero aprendió de Moisés y cumplió en pastorear al pueblo de Dios y a conquistar la tierra prometida. Josué, que entró en la tierra prometida, es prefigura del amor. Número 2, Caleb es tipo de la esperanza. Escúchame bien en esto, ponme mucha atención. Caleb es tipo de la esperanza. Cuando recibió la promesa de su herencia tenía 40 años. ¿Cuántos años? 40. Y cuando entraron a conquistar la tierra tenía 78 años. Y cuando entraron a conquistar la tierra tenía, te dije, 78 años. Y 7 años después, cuando ya habían conquistado mucha tierra para varias tribus, de 85 años, pidió su herencia prometida y la poseyó. Porque para él es como si no hubiera pasado el tiempo. Tenía la misma fuerza para la guerra. ¿Qué es la esperanza, amados? ¿Qué mantiene la esperanza en nuestro corazón? Tú puedes ir en tu casa, Ezequiel capítulo 37, y nos habla del valle de los huesos secos. Y el versículo 11 dice, y pereció del todo su esperanza, y se sintieron del todo destruidos. Esas son las depresiones, las tristezas. Perece la esperanza y nos sentimos destruidos. Pero si la esperanza perece y hay destrucción, ¿qué pasa cuando tú y yo mantenemos la esperanza? Bueno, la esperanza nos mantiene con ánimo. Cuando tenemos esperanza, nadie nos detiene, nada nos distrae, porque la esperanza nos sostiene. Nada nos mantiene animados, nada nos detiene y nada nos distrae. Ahora, Josué y Caleb, ¿quién fue el tercero? Génesis capítulo 50. Ya hablamos del amor, de la esperanza, y falta el de la fe, el tercero. Génesis capítulo 50, versículo 25 dice: hizo jurar José
a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. El primero o el tercero que entró en la tierra prometida fue José. Pero José entró, escúchame esto, José entró en la tierra prometida 400 años antes que todo el pueblo, porque José entró en la fe. Por eso dijo: de cierto os digo que Dios visitará a su pueblo y les dará la tierra prometida que fluye leche y miel. Mis ojos no lo verán, pero mis huesos juren que los llevarán a la tierra prometida. El tercero que entró en la tierra prometida era José. 400 años antes en la fe entró. Entonces entramos en las tres virtudes: fe, José, esperanza, Caleb. Todo es un modelo. Todo tiene que ver una cosa con la otra. Por eso la iglesia tiene que estar fundamentada en el modelo cristiano, en el modelo de Cristo. ¿Vamos bien? Ahora, ¿quién es el máximo modelo para nuestra vida? Cristo. Cristo también fue llevado por el mismo Espíritu al desierto para ser probado. ¿Por cuánto tiempo? 40 días. Jesús fue probado en el desierto 40 días. Esto está en Mateo capítulo 4, lo puedes encontrar. Y de la misma manera, prefigurando el desierto que Israel pasó, ¿por cuánto tiempo? 40 años. Jesús fue al desierto 40 días y el pueblo de Israel fue 40 años. Ahora, escúchame esto también. Cristo también pasó por las disciplinas que tú y yo pasamos. ¿Me escuchaste? Cristo pasó por los desiertos, por los 12 desiertos que vamos a estudiar. Hebreos 2:18. Hebreos capítulo 2, versículo 18 dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos 2 capítulos adelante, capítulo 4, versículo 15 y 16. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo aprendió por lo que padeció, y por eso es nuestro fundamento que nos sostiene. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Parece algo contrario, ¿verdad? Porque cuando entramos en el desierto nos quejamos, lloramos y gritamos. Pero el apóstol Pedro dice: alegraos, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué gozaos? Porque ya sabemos que cuando estamos siendo establecidos en el amor, vamos a llevar el vituperio de Cristo. Por eso nos debemos de gozar, porque somos participantes conjuntamente con Cristo. Capítulo 5, aquí mismo de Primera de Pedro, versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará,
nos afirmará, fortalecerá y establecerá. Amén, amén y amén. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Nuevamente lo voy a leer. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, todos los hermanos pasamos por los desiertos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, di conmigo, el desierto que estoy viviendo o el desierto que voy a vivir solamente durará poco tiempo, porque la palabra lo dice. Escúchame, sigue diciendo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuál es el propósito del padecimiento? ¿Cuál es el propósito del desierto? ¿Para que Él nos perfeccione? ¿Para que Él nos afirme? ¿Para que Él nos fortalezca y Él nos establezca? Por eso dice Hebreos, para que crezcamos y ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina. Por eso tenemos que estar bien fundamentados. Ahora, después de los desiertos vino la conquista de la tierra prometida, como Jesús, que después del desierto vino a la vida abundante para ejercer un ministerio lleno de poder. Concluyamos. Caminemos pues por los 12 desiertos y conozcamos las disciplinas y los principios que Dios quiere establecer en nosotros, sabiendo que Cristo mismo ya pasó y tiene la clave, escúchame, tiene la clave de la victoria para cada situación. Tiene la clave de la victoria para cada situación que tú y yo podamos pasar. Amén, amén y amén. Pónganse de pie, por favor. Cierra tus ojos un momento. Espíritu Santo de Dios, hoy te pido, Señor, que la palabra pueda ser fruto en el corazón de cada uno de mis hermanos. Padre, tú nos has de establecer en 3 virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Y son revelados en nuestras vidas en los 3 aposentos: Pascua, Pentecostés y Troas. Asimismo, Señor, nos das entendimiento del alimento durante el desierto. El maná, que es la palabra de Dios, y el agua de la roca, que es Cristo, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hoy oramos, Señor, que dé mucho fruto la palabra, sabiendo que el desierto, Señor, no es para destruirnos, sino para nuestro bien, para capacitarnos y prepararnos para entrar en la tierra prometida. Señor, sé que es difícil el desierto, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, en la esperanza en Cristo Jesús, sabiendo que Él ya padeció, y al padecer los sufrimientos de Cristo, al padecer, Él tiene las claves que nos ayudarán a salir adelante. Señor, te pido que tu gracia y tu favor sean, Padre, ministrados al corazón de cada uno de mis hermanos, para que puedan crecer, para que podamos crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra, podamos madurar, Señor, y podamos estar fundamentados, Señor, en la roca que es Cristo, en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Amado Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre.